Bien. Voy a sacar esto. Bueno, esto es lo que nos toca comenzar en el día de hoy, que es funciones implícitas y derivación implícita. En el libro del Stewart está a continuación de diferencial total. Y no es que esté mal, digamos, está bien, está conciso, me parece que está lo que nosotros necesitamos conocer. De todas maneras, alguna cuestión de algún teoremita yo les incorporé de otro tipo de bibliografía que también nosotros manejamos, que sirve para completar, nada más, no se preocupen que no es excesivamente largo lo que voy presentando, tiene solo 10 diapositivas y voy a ir directamente al grano de todas maneras, ¿no? ¿Qué es esto de derivación implícita o de función implícita? En principio, yo les pregunto a ustedes y ustedes me dirán, en análisis matemático 1, ¿ustedes vieron derivación implícita? En análisis 1. Los dejé sin habla. ¿No? ¿Ven regla de la cadena? ¿Ven toda la... No recuerdo, profe. Bueno. Uno solo no recuerda, el resto tampoco. Sí, lo vimos. Porque está bien, hay tantas comisiones que no todas tienen por qué darlo, pero... Creo que se da, pero muy por arriba. Muy por arriba. Bueno. Que tenés que despejarla ahí, ¿no era? La idea es cuando no podés despejarla ahí. Bueno, de todas maneras, no importa, lo vamos a abordar desde el lugar de análisis 2. A veces cuando uno lo ve en análisis 1 resulta mucho más familiar y por lo tanto no, digamos, es más fácil asimilarlo. Pero no pasa nada, digamos, pregunten nada más. Bueno, en principio, cuando nosotros trabajamos con curvas en el plano, una curva puede estar dada a partir de encontrar una ecuación en la que las variables x e y están relacionadas y aquellas variables o aquellas coordenadas x y que cumplan con una cierta ecuación pueden representar una curva. Ahora digo por qué pueden. Entonces, por ejemplo, si yo les escribo una ecuación como esta, que en definitiva yo la puedo acomodar de esta manera, x cuadrado más y más 2 al cuadrado menos 1 igual 0, y esta sería mi f de xy. Esta ecuación representa en el plano a una curva. ¿Podrían decirme de qué tipo de curva se trata? X cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 1. ¿Una parábola? No es una circunferencia. Una circunferencia de centro. En el 0, 2. 0 menos 2. 0 menos 2. ¿Y radio? 1. 1, pero no es porque es este 1, sino porque es la raíz de este número. Justo raíz de 1 da 1, pero si acá hubiese habido un 4, el radio era 2, ¿no es cierto? Bueno, o sea, hemos conocido infinidad, hemos trabajado a lo largo de álgebra, hemos trabajado en las gráficas de cónicas, de curvas en el plano, que tienen que ver con que las coordenadas x y y verifican una ecuación que puede ser escrita de esta forma, ¿no? Ahora, no toda expresión de esta forma termina representando una curva. Es decir, puede pasar que yo tenga, por ejemplo, ecuaciones de este estilo, donde tengo x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual 0, y este tipo de ecuación no estaría representando una curva. Lo mismo la de abajo. En el caso de la primera ecuación, si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes son los puntos que verifican esta primera ecuación? ¿Qué me dirían ustedes? X igual a 1 y y igual a menos 3. Bien, o sea, en definitiva es un punto, ¿no? Esto, en realidad, es solo satisfecho por un punto que es el punto de coordenadas 1 menos 3, que no sería una curva,
¿no? Es solo un punto. Y esta ecuación, x² más y² más 2 igual 0. Si tuviese que buscar quiénes son los puntos que verifican esa ecuación, ¿qué diríamos? Que Puede haber existe. varios. Que no Valores existe. positivos o No negativos. existe, no. no existe. No Ah, existe. no, claro. ¿Por qué? Porque acá tengo sumas de cuadrados, que encima más 2 me tiene que dar 0. O, supongamos que no me doy cuenta de eso, probablemente podría llegar a escribir esto, x² más y² igual a menos 2. Y esto en el campo de los números reales, solución no tiene. O sea, no hay ningún valor de x real e irreal que al momento de hacer la suma de estos cuadrados me dé el número menos 2. O sea que en este caso, si tuviese que buscar el conjunto solución es vacío. No hay ningún punto que verifique esa ecuación. Sin embargo, se puede escribir una ecuación de la forma algo que depende de x y de y igual 0. Bien. Y pensemos ahora en esta situación, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una ecuación de la forma f de x igual 0, es decir, una expresión en la que la x y la y están jugando a partir de operaciones, y toda esa expresión es igual a 0. Supongamos que de esa ecuación es posible despejar a la y en función de la x. Y si es posible despejar a la y en función de la x, yo puedo pensar a la y justamente como una función. Y puedo querer de esa función encontrar la derivada. Entonces, por ejemplo, solo un ejemplo simple, no me voy a meter con un ejemplo más complicado, supongamos que yo estoy trabajando con una ecuación como esta, en la que obviamente interpreto que menos 2y más x³ más 1 sería la expresión que yo la podría englobar con esta notación de f de xy igual 0. Yo puedo de acá despejar a la y en función de la x, hago el despeje clásico, bastante simple, y entonces como la y la despejé en función de la x, a la y la puedo pensar como una función de x. Y como la encuentro o la veo como una función de x, puedo querer derivar esa función. Y derivar esta expresión uso las reglas de derivación recontra archi super conocidas, y encuentro la ley de la derivada. Cuando yo hablo de una ecuación de esta manera implícita, es porque justamente la x y la y están jugando en una ecuación en la que no hay una variable despejada en función de la otra. Cuando yo puedo despejar a la y en función de la x, estoy dando a entender que a la y la estoy escribiendo en forma explícita en función de la x. La pude despejar en función de la x. Ahora, hay veces que teniendo una ecuación en la que la x y la y se están relacionando de alguna manera, y esa ecuación puede representar una curva, hay veces que es imposible poder despejar a la y en función de la x. ¿No? No se puede, o sea, veo que si yo quisiera despejar a la y en función de la x, la y aparece dentro del argumento del seno, pero también aparece afuera. No es que hay algo que puedo sacar factor común, que sumo y resto, que multiplico y divido por algo, y acomodo la expresión, y a partir de ahí despejo la y. Acá no voy a tener esa posibilidad. Estoy en un problema, no puedo despejar a la y en función de la x. Pero sin embargo, puede a mí interesarme encontrar la derivada de la función y, dependiendo de la x. Expresión que no puedo encontrar, porque no la puedo despejar, pero sin embargo quiero encontrar y'. Para encontrarla, lo que vamos a hacer es hacer justamente este juego de derivación implícita. Por eso un juego de derivación implícita es una presentación de cómo derivarlo, pensando en el contexto de que estamos en análisis 2. Este mismo juego se hace en análisis 1, pero tendría que pensarlo en el contexto de análisis 1. Entonces yo voy a obviar, pensarlo, cómo lo haría para análisis 1, y lo voy a pensar en cómo lo haría, conociendo todo lo que sé de análisis 2, conociendo que yo puedo trabajar con funciones de 2 variables, cosa que en análisis 1 no lo podía hacer. Entonces, si nosotros suponemos, estoy suponiendo, que esta ecuación con la que yo estoy trabajando se puede pensar que define a y
de manera implícita como una función de x, y eso quiere decir justamente que no estaría poniendo despejar a la y en función de la x, sin conocer esa expresión que para mí es difícil de encontrar, podríamos calcular igual la derivada. ¿Y eso cómo se hace? Usando caso 1 de regla de la cadena. Miren, nosotros sabemos por caso 1 de regla de la cadena, por lo tanto estamos hablando de conceptos de análisis 2, que si yo tengo una función f de dos variables diferenciables, y tengo esta función f chiquitita, que es derivable, porque depende de una variable, entonces ahí sí puedo decir derivable, quiere decir que, aunque no pueda hoy despejar a la y en función de la x, pienso como que sí. Entonces, si la pude despejar, si supongo que la puedo despejar, quiere decir que esa expresión de f de x, al reemplazarla acá, cumple con esta ecuación. Entonces, ¿cómo hago para encontrar f' de x? Usando conceptos de análisis matemático 2. Y pensando en el caso 1, siguiendo esta estrategia. Yo tengo f, la función inicial, que depende de dos variables, que son la x y la y donde estoy suponiendo que cada una de ellas depende de x. Entonces este gran combo, composición, me va a dar una función que depende de las hojitas de este árbol, que son x. Entonces yo puedo derivar en función de x. Entonces, como acá tengo una ecuación, digo, derivo a ambos lados de la ecuación respecto a x. Si yo derivo del lado de la derecha con respecto a x, estoy derivando el 0, y la derivada de 0 es 0, es una constante. Ahora, si yo quiero derivar el lado de la izquierda, esta parte, voy a derivar usando caso 1 de regla de la cadena. Entonces, ¿qué voy a hacer? La derivada parcial de la función f respecto a x por la derivada de x respecto a x, que en este caso fíjense que la notación es con el diferencial, no es con la d dibujada, porque hay una sola variable en juego en las hojitas, y entonces es diferencial de x dividido diferencial de x, es decir, la derivada de x respecto a ella misma. Más, y ahora sigo con la segunda componente, sigo caso 1 de regla de la cadena, la derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a x, que como a la y la estoy escribiendo como f, aparece f'. ¿Y cuánto es la derivada de x respecto a ella misma? Si en una ley aparece la 1. x y la quiero derivar con respecto a ella, es 1. Entonces me quedaría la derivada parcial de f respecto a x más la derivada parcial de f respecto a y, f mayúscula, ¿no? Por la f chiquitita prima de x igual 0. Puedo de acá despejar f' sin ningún tipo de problemas. Entonces me queda menos la derivada parcial de f mayúscula respecto a x dividido la derivada parcial de f respecto a y. ¿Qué es lo que tengo acá? Una expresión en la que puedo encontrar una ley de f' chiquitita, pero que puede llegar a depender tanto de la x como de la y. O sea, si yo hubiese estado en el caso anterior, donde pude despejar a la y en función de la x, cuando yo acá podía despejar a la y en función de la x, derivé con las reglas de derivación y la derivada quedaba en función de x. Pero en este contexto en el que puede llegar a pasar que yo no pueda despejar a la y en función de la x, como por ejemplo en estas circunstancias, puedo encontrar igual una expresión de la derivada, usando este concepto. Entonces, por ejemplo acá, no gasto energías en calcular el despeje de la y en función de la x, y según lo que obtengo acá, fíjense, la función que tengo acá es una expresión de dos variables, que la verdad es recontra diferenciable, porque cuando yo calculo las derivadas parciales son continuas, todas dependen de expresiones polinómicas o trigonométricas,
Entonces acá y', si esto para mí es la f, la voy a poder escribir según esta formulita como un menos. Acá voy a poner una fracción, y acá arriba voy a poner la derivada de esto respecto a x, que va a ser 2x, y después ¿qué sigue? La derivada parcial de toda esta expresión con respecto a x. Menos coseno de x menos y por Por X. Por 1 sería. Por 1. Y abajo ya está, ahora la derivada de la expresión que tenía, pero con respecto a y, ¿qué voy a poner? Estoy siguiendo esta Menos idea. 2i. Menos 2i. ¿Qué Menos sigue? coseno de x menos y. ¿Y qué más? por menos 1. Por menos 1. Ahí sí, por Te menos queda 1. positivo el coseno. Ahí está. Entonces, encontré una expresión de la derivada sin necesidad de buscar cómo se despeja a la y en función de x, pero bueno, lo que sí tengo que entender es que y', y por eso a veces no solemos poner y' de x, es como que lo sacamos, dejamos y' solo, porque la expresión de y' no depende solo de la x, depende tanto de la x como de la y. Esta es una estrategia para calcular entonces la derivada de una expresión, cuando esa expresión yo no la puedo despejar en función de la otra variable que tengo. Y esto es derivar implícitamente. Hay un teorema, que, bueno, este teorema es el que en el Steward no está, pero que yo se los comparto, que dice lo siguiente, que si yo tengo una función de dos variables que satisface estas tres condiciones, que son las siguientes. En un punto, x0 y 0, la función vale 0, o sea, verifica la ecuación de la cual yo parto. La función f de dos variables es diferenciable en algún entornito del punto x0 y 0, y que cuando hablo en un entorno estoy hablando de un disquito abierto, y en donde la derivada de f respecto a y en el punto es distinta de 0, si estas tres condiciones se satisfacen, lo que el teorema me va a asegurar es que va a existir ahora un entorno, pero alrededor de x0 en R, es decir, si yo tengo el x0, un entorno acá, un intervalito, y una única función, que a lo mejor puedo no encontrar cómo se escribe, pero que el teorema me asegura que existe, en la cual, obviamente, el y0, x0 sea un punto de paso de la gráfica de la función f, que esa función f verifique esta condición, y que la f es derivable y su derivada se va a poder calcular de esta manera, tal cual lo que hicimos recién. Este es otro teorema aparte, que garantiza cómo esta función existe. O sea, qué cosa le tengo que pedir a la función f mayúscula de dos variables para asegurar que esa función existe. Eso es lo importante. Entonces, en el caso de la función que nosotros manejamos recién, yo todo eso que hice lo podría haber asegurado específicamente en este punto. Y la derivada de la expresión de f la calcularía tal cual como lo hice, pero específicamente en el punto 1, 1. Veríamos que la función en el punto 1, 1 verifica esta condición. ¿Sí? Por ejemplo, me voy para allá, me van a quedar las marcas. Fíjense que si yo reemplazo por el 1, 1, la expresión se verifica, ¿no? Si reemplazo acá por 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos seno de 1 menos 1, me queda 1 menos 1 que se cancela, y seno de 0 es 0, o sea, se verifica la ecuación. Esta función, como les decía, pensando en esta función de dos variables, es una función diferenciable, y si tuviera que garantizarlo, lo garantizo porque las derivadas parciales son continuas, y además, lo importante es que esta derivada con respecto a y en el punto 1, 1 no es 0, ¿no? Si yo vengo acá, en la derivada, bueno, lo saqué de lo que tenía escrito,
la derivada parcial de la función con respecto a y, habíamos dicho que era menos 2i menos el seno, perdón, menos el coseno de x menos y por menos 1. Si yo esto lo evalúo específicamente en el par que me interesa, que es el 1, 1, acá tengo menos 2 más el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, menos 2 más 1 es menos 1, no es 0, que es lo que me interesa. Entonces, esta expresión cumple las tres hipótesis que dice el teorema, y por lo tanto, podríamos decir que existe una función f chiquitita definida alrededor de el x0 igual 1, donde f en 1 me da 1, porque este es el punto, donde la función f mayúscula en x f de x va a valer 0, y donde la derivada de la f chiquitita se va a poder calcular así, de la manera que lo hicimos recién, haciendo caso 1 de regla de la cadena. Y entendiendo que en el caso de tener una expresión donde aparecen dos variables, puedo derivar implícitamente a la y como una función de x, podría pensar ahora en una situación un poquito más amplia, que es en trabajar con una expresión con tres variables. Y es un poco como empezar de nuevo, ¿no? Una superficie en el espacio puede estar dada a partir de una expresión como esta, ¿no? Si yo pienso en una superficie clásica en el espacio, podría escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual 0. Esta sería mi f mayúscula de x y z, y esta ecuación, que en realidad la puedo reescribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, ¿qué representa en el espacio? Una esfera. Una esfera, con centro en el origen y radio 1. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo el dato de que la z se puede escribir como una función de x e y? Es decir, que a la z la puedo despejar en función de x de y. Si eso pasa, a mí me puede llegar a interesar conocer la derivada parcial de z respecto a x, y me puede llegar a interesar conocer la derivada de z respecto a y. Pero otra vez estamos en una situación similar. A veces hay casos en los cuales puedo despejar a la z en función de x y de y, y otras veces que no. Y sin embargo, me puede llegar a interesar conocer igual estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, de esta ecuación misma, si yo quisiera despejar a z en función de x y de y, ¿con qué mínima dificultad me encontraría? Yo quisiera de esta ecuación despejar a la z en función de la y. Yo tendría, a ver, z cuadrado me quedaría 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría acá al momento de despejar z? Es más o menos raíz de lo que lado derecho. Exacto, entonces es como pensar, obviamente, la esfera completa no puede ser vista como la gráfica de una función. Si el despeje con el que me quedo es el despeje positivo, es porque evidentemente me estoy quedando con el casquetito superior de esta esfera. Ahora, si hago el despeje negativo, o sea, pongo que z es igual a menos la raíz de, me estoy quedando con el casquetito de abajo, con la semiesfera que queda debajo del plano XY. En todo caso, para despejar z, tendría alguien que decirme un dato adicional para saber con cuál de los dos despejes posibles me tengo que quedar. Tampoco es un grave problema, porque es apenitas algo solucionable, pero podría despejar z en función de x y de y, con un dato adicional que me diga con cuál de los dos posibles despejes me quedo, pero lo podría hacer. Ahora, ¿qué pasa en una situación como esta? Si esta es la ecuación con la que estoy trabajando, ¿cómo despejo z de ahí? Un poco como antes, aparece dentro de un logaritmo y después aparece por fuera. No veo manera, porque encima es de logaritmos de sumas. No hay ninguna propiedad
que me permita como desmenuzar ese logaritmo. No puedo. Sin embargo, insisto, me puede interesar igual pensar cómo quedaría la expresión de la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y, pensando en que z la pienso como una función de x y de y. Entonces, en esa situación, otra vez, aparece esta estrategia de pensar en derivación implícita, ¿no? Entonces, supongamos que una ecuación como esta define implícitamente a z como una función de x e y. No la puedo despejar, porque no me sale, porque no encuentro recursos, porque no sé cómo hacer, pero la pienso como que sí, z se puede escribir como una expresión que depende de x y de y, lo que hace que esta expresión yo la pongo en el lugar de z y la ecuación se satisface. Para encontrar las derivadas parciales de z respecto a x y respecto a y, tengo que usar regla de la cadena caso 2. ¿Y cómo lo uso? Yo tengo la función inicial f, que depende de 3 variables. Donde estoy suponiendo que ahora estas van a depender de solo 2, de la x y de la y. Yo voy a hacer todas las ramitas como hicimos antes, de la x y de la y, de la x y de la y, de la x y de la y. Entonces esta gran composición me termina dando una función que solo depende de x y de y. Entonces me interesa, por ejemplo, encontrar las derivadas con respecto a x y con respecto a y. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Esta x, dependiendo de x y de y, va a ser muy particular. Porque x va a ser x, la función identidad. Entonces, que aparezca esta flechita es innecesario. La y, dependiendo de x y de y, en realidad va a ser la y la función identidad. Entonces la y va a depender solo de la y. Que aparezca esta flechita es innecesario. No tiene sentido que aparezca esa flecha. Y la z sí depende de x y de y. Las hojitas que me quedan acá siguen siendo iguales, la x y la y. Es como cuando uno con funciones de una variable dice esto. La expresión de la ley de x no depende, pero uno habitualmente pone f de x. Bueno, acá yo puedo pensar que la x depende de x y de y, como para ver que todas las hojitas son siempre xy, 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 pero en realidad la ley que voy a considerar es la identidad para la x, en la y la identidad para la y, y la z, la f de xy. Entonces, fíjense cómo quedaría si yo, de esta gran composición, quiero derivar con respecto a x. Entonces, parto de esta igualdad y derivo a ambos lados respecto a x. El lado de la derecha, como es la derivada de la constante, la derivada es 0, independientemente de la variable con la que yo decida derivar, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda el algoritmo del árbol acá? Es la derivada parcial de f respecto a x por la derivada parcial de x respecto a x. ¿Por qué es 1? Porque estoy considerando que la x depende de la x con la función identidad. Entonces esto va a ser 1. Después sigo el diagrama de árbol, más la derivada parcial de f respecto a y por la derivada parcial de y respecto a x, porque las hojitas a las que estoy llegando es a la x. Pero como la y es la identidad con y, en su ley, de la x no depende. Entonces la derivada a ese momento va a ser 0. Y sigo con la otra rama que me queda, la derivada parcial de f respecto a z por la derivada parcial de la función f que yo tenía acá respecto a x. Las hojitas van a ser siempre x. Entonces, gracias a que esto es 1, gracias a que esto es 0 y esto se va, puedo despejar esta expresión sin problemas y me quedo con esto. Lo mismo, parto de esta ecuación y derivo a ambos lados respecto a y. Del lado de la derecha, por supuesto, voy a derivar con respecto a y una constante, es 0.
Del lado de la izquierda. Otra vez, regla de la cadena, caso 2. Las hojitas ahora van a ser y. Entonces vengo por acá, la derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a y. Pero como x de y no depende, esta parte es 0. Más, sigo por la otra rama. La derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a y. Como y depende de y, pensando en la identidad, esto es 1. Más la derivada parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a y, que es lo que nosotros escribimos acá, como esta derivada parcial de f respecto a y. Y de acá puedo despejar, entendiendo que ahora esto es nulo, y me queda esta expresión. Siempre y cuando, por supuesto, esta expresión, que es la que queda en el denominador, no se anule, porque si no, no puedo hacer eso. Así que, cuando ustedes se encuentren con ejercicios en la práctica donde tengan que derivar implícitamente una expresión, van a encontrar o van a partir de esto. Si tienen una ecuación van a escribirla de esa manera, normalizada, y a partir de ahí van a encontrar las dos derivadas parciales de lo que sería la expresión de z, dependiendo de x y de y. Esta expresión que queda acá y esta que queda acá, son expresiones que pueden depender en realidad de la x, de la y, de la z. Bueno, puede pasar. Digamos, es muy de fórmula y muy de práctica en realidad. No hacemos tanto desarrollo teórico. Si bien acá hay mucha letrita, es así, o con numerito, son fórmulas que en definitiva son las que se terminan acordando. Eso es solo derivadas implícitas. Pueden entonces pensar en una función de tres variables igualada a 0 y les puede interesar calcular estas dos cosas, o el caso más simple es pensar en una expresión donde uno parte de una función de dos variables igualado a 0 y les puede interesar calcular la derivada de esa función y, que también se va a poder expresar a partir de las derivadas parciales de la función f mayúscula. Son parecidas las fórmulas, muy parecidas. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, yo tengo una pregunta, me acabo de acordar. Cuando haces la derivada de z, no, la derivada de esa función con respecto a z, se cumple el teorema que vimos anteriormente también, ¿no? Sí. Ah. En realidad, yo este teorema lo di completo para funciones de dos variables. Hay uno que también se puede escribir extendido a funciones de tres variables. No lo escribí. Preferí no escribirlo. Escribí este solo para dos variables, pero hay uno que se puede escribir de la misma manera, garantizando que esa función de dos variables existe, y te dice cómo se escriben las dos derivadas parciales. Este es para funciones de 2, y hay otro para funciones de 3, y existe después la generalización para funciones de n variables, que menos lo voy a escribir. Claro. Porque no trabajamos con más variables que 3. Hasta 3 llegamos. Pero sí sepan que existe una generalización también. Así como esa diagramita de árbol, les había comentado la semana pasada que puede pasar de que tengan muchas ramas porque puedan depender de un montón de variables y además cada una de ellas depender de otras un montón. Bueno, esa es la generalización. Intentamos hacer cuestiones más clásicas para que no sea tan molesto y que termine siendo confuso. Bueno, de todas maneras ustedes en la práctica, ¿con qué se van a encontrar? Con estas situaciones, expresiones, igualdades, que ustedes van a tener que escribirlas de la forma que necesitan, que es todo igualado a 0, y de ahí van a hacer o esta fórmula, o van a aplicar estas dos. Y nada más, y ahí se termina. No molestamos mucho más. Bueno, vamos a las derivadas direccionales. Nosotros lo que habíamos estado desarrollando fueron las derivadas parciales, que las voy a traer a colación en el recordatorio,
porque voy a necesitar darle una vuelta de tuerca a la escritura. Si ustedes recuerdan, hacer un poquito de memoria, cuando definimos las derivadas parciales, por ejemplo la derivada parcial de f respecto a x, en un punto en concreto, dijimos que lo íbamos a calcular de esta manera. Límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h, y 0, menos f en x0 y 0 sobre h. Esa fue la definición. Y es más, vimos interpretación geométrica y vimos cómo podíamos calcularlo cuando trabajábamos con una ley en concreto. Pero es el límite, si bien usa funciones de dos variables, el límite termina quedando de una variable. Y la idea es buscarle a esta presentación una presentación distinta. Es decir, si yo tengo el par x0 más h y 0, ese par yo lo podría escribir así: x0 y 0 más el par h, 0, ¿no? Me ocurre escribirlo de esta manera. Y podríamos, ¿por qué no?, pensarlo así: x0 y 0 más h por 1, 0. Entonces, esto que está acá es lo que aparece acá adentro. Estamos mirando diferente. Entonces digo, en definitiva, lo que estoy haciendo es calcular f en el par que surge a ser x0 y 0 más h por 1, 0, menos f en x0 y 0 sobre h. Y límite de eso, ¿no? Pero es como pensar que en el dibujo, 3D de la situación, después de estas diapositivas hay dibujos como la gente, quédense tranquilos. Tengo el par x0 y 0 separada acá, y en la dirección que me marcaría el versor y que ustedes habitualmente lo ponen acá, en esta dirección me estoy moviendo h. Si h es positivo, me estoy moviendo en el sentido del versor; si h es negativo, me estoy moviendo en el sentido contrario. Pero esto que tengo acá es una razón de cambio. Es el cambio producido de la función en esta dirección de movimiento dividido lo que me moví. Cuando veo la derivada parcial de f respecto a y, que lo que cambia en relación a la expresión que compartí antes, que el más h aparece ahora acompañando al i0, y haciendo algo parecido, termino viendo que tengo que hacer f en el par x0 y 0 más h por 0, 1, menos f en x0 y 0. El par 0, 1 estaría representando a qué versor recontra archi conocido. ¿Qué versor es el que? J. Entonces, parada acá, es como pensar, digo, al J siempre lo representamos sobre lo que es el eje Y, y digo, parada acá, me muevo en esta dirección, en la dirección y el sentido que marca ese versor J. Y lo que estoy haciendo justamente es pensar esa razón de cambio en cuanto al cambio producido en la función, cuando me muevo desde un punto x0 y 0 a otro en la dirección de J, dividido lo que me moví. Entonces digo, si yo estoy pensando esta vuelta de tuerca en la escritura de las derivadas parciales, ¿por qué no pensar en que parada en este punto, yo decido moverme en la dirección de otro versor? Otro versor. Entonces supongo yo que, bueno, versor que lo podríamos ubicar acá, pero que lo pongo con origen en el punto en el cual me estoy parando, ese versor lo llamo U. Si ese versor lo llamo U, sé que tiene componentes, obviamente, U1, U2.
Profe, Señor. entiendo lo del paréntesis y lo de que representa el versor, pero no entiendo cómo sería la teoría, que vos decís que sería como moverte en una dirección, dividido lo que te moviste, todo lo que está arriba. Digamos, esto es la definición que nosotros ya sabíamos de derivada parcial. ¿Está bien? Esto no es nuevo. Estas definiciones no son nuevas. Lo que estamos haciendo es mirarlas diferente. En esta mirada diferente es donde digo, si yo a x0 y 0 le estoy sumando esta expresión, es como que en esta dirección me estoy moviendo una cierta cantidad h, gracias a este vectorcito que es el 1, 0. ¿Está bien? Sí. Ah, claro, sí, sí, sí. Es más, cuando nosotros hicimos la interpretación geométrica de las dos derivadas parciales, ¿qué hacíamos? Cortábamos la gráfica de la función con planos proyectantes. Uno era el que se apoyaba justamente sobre el punto y mantenía la dirección de siempre i igual a i sub 0, y el otro era el que venía acá. Eran planos proyectantes sobre el XY, apoyándose justamente sobre una dirección. Bueno, ahora estamos pensando en algo parecido, pero ahora pensando en que yo decido mirar el cambio producido por la función en otra dirección. Dirección que me la da un versor. Entonces, si yo quiero como copiar y pegar esta situación, digo, me paro en el punto x0 y 0. Del punto x0 y 0, me muevo una cierta cantidad en la dirección del versor U1, U2. Evalúo f en el par en el cual haya quedado, que debe ser ese puntito, menos f en el par x0 y 0, y lo divido por lo que me moví. Esto va a ser una razón de cambio en la dirección en la que ahora estoy mirando, que dejó de ser la dirección de i y que dejó de ser la dirección de j. Pasó a ser ahora la dirección de un versor otro. Esta es una razón de cambio. ¿Qué les parece que me va a interesar conocer después? Esto es una fracción, una razón, una división. Comparen un poco lo que ven acá. Esa fue una razón de cambio, pero después, ¿qué hicimos con esa razón de cambio? El plano. No, estoy hablando de las cuentas. Yo esta razón la tengo. Y ahora, ¿qué me interesó hacer acá? Cuando yo escribía la razón de cambio, ¿qué hicimos de esa razón de cambio? Cuando tiende a 0. El límite cuando h tiende a 0. Entonces, lo que vamos a plantear es calcular este límite, y ese límite, si existe, le vamos a dar un nombre. Derivada direccional. Y en la dirección de ese versor que estoy marcando, que es U1, U2. O sea, ahora voy a pasar las diapositivas, que está bien escrito todo, por supuesto, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x es, en este nuevo contexto, una derivada direccional, solo que en la dirección del versor y. La derivada parcial de f respecto a y también es una derivada direccional, solo que en la dirección del versor j. Entonces ahora estamos ampliando la mirada a derivar la función en una dirección que no necesariamente sea la del versor i o la del versor j. O sea, puede ser una dirección marcada por cualquier otro versor en el cual dirijo la mirada para mirar cómo cambia la función en esa dirección. Esa es un poco la idea de las derivadas direccionales. Bueno, eso, ¿no? Ahora vamos a buscar la razón de cambio de f en la dirección y el sentido de un versor cualquiera, que por supuesto lo fijo, digo dónde estoy. Entonces, ¿qué hago? El cambio producido de la función
en esa dirección dividido lo que me moví. Por las dudas, esto sería f en x0 y 0 más h por u1, u2. ¿No? En esa dirección voy a mirar y le voy a restar f en x0 y 0. Lo que ustedes ven acá es esto, pero en donde la cuentita que hago es de sumar esos dos pares, ¿no? Este es el par x0 y 0, al que le sumo en definitiva el par h u1, h u2. Y si yo sumo componente a componente, la primera componente de esta suma es x0 más h u1, que es la primera componente del par, y la segunda componente, ¿quién es? I0 más HU2. I0 más HU2. Esa es una razón de cambio. Por supuesto, lo que a mí me va a interesar conocer es la razón de cambio instantánea. Instantánea que tiene que ver con calcular el límite de esta expresión cuando h tiende a 0. Y esa va a ser ahora la presentación de la definición, ¿no? Vamos a considerar una función con un cierto dominio contenido en R2, nos vamos a parar en un punto interior sobre esa región, vamos a considerar un vector unitario, un versor, y vamos a llamar derivada direccional de la función en ese punto, en la dirección y sentido de este versor u, al número, si existe, que surge de hacer el límite de este cociente incremental. La notación que vamos a usar es esta. Una D mayúscula, la letra F, por supuesto, de la función con la que trabajo, el par en el cual me estoy parando, y como un subíndice de la letra mayúscula, el nombre del vector, que tiene que ser un versor. Digamos, la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, si lo tengo que disfrazar en esta notación con la D mayúscula, debería ser la derivada de f en el punto, pero siguiendo la dirección del versor i. Y la derivada parcial de f respecto a i, en el punto x0 y 0, con esta notación tendría que ser escrita así: derivada de f en x0 y 0 en la dirección de j. Pero lo cierto es que esta expresión y esta expresión no la van a ver nunca, porque las expresiones que se usan para eso son estas dos, digamos. Pero bueno, yo también le doy un poco el disfraz asociado con esta nueva notación. Y esto es un número que, insisto, puede no existir, y si no existe, bueno, en esa dirección entonces no existirá la derivada, puede pasar. Y ojo con esto que yo les aclaro en la definición. En la dirección y sentido de u. En la dirección y sentido de u. El libro, el Stewart, solo pone la palabra dirección. Y la palabra sentido hay que ponerla. Porque no es lo mismo un versor apuntando en un sentido o en el sentido opuesto. El sentido tiene relevancia en esta situación. Como ustedes saben, un vector está definido por tres cosas: módulo, dirección y sentido, ¿no? Bueno, y entonces, ese número, que es la derivada direccional, si es positivo, negativo o cero, algo me va a querer decir. Si esa derivada en ese punto es positiva, me está diciendo que en ese caso la función estaría aumentando, como ustedes ya saben, va creciendo. Si la derivada direccional en un punto me da negativa, en esa dirección y sentido de ese versor la función está decreciendo, disminuye, y si me da cero es porque se mantiene en esa dirección constante. Esa es un poco la idea de interpretación de los numeritos resultados. Y lo que viene ahora es interpretación geométrica de la derivada direccional. No puedo obviar eso.
Y estos son los dibujitos que yo les dije que estaban mejor. Los voy a ampliar un poco. Cuando uno ve la derivada direccional de f respecto al versor y, es lo que nosotros sabíamos que estábamos calculando la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, ¿no? Ese numerito, ¿qué representaba? Eso se lo tienen que acordar. ¿Qué representaba? Pendiente ¿De quién? Bueno, está bien. ¿De quién? de la curva trazada por el plano y igual a b. La pendiente de la curva, bueno, no está tan mal. No es una expresión que estaría mal, pero si no, decimos pendiente de qué tipo de curva especial. ¿De qué hablamos de pendiente nosotros siempre? Una recta. ¿De qué recta? Curva en un punto. Sí, digo, no es que está mal, porque algunos La usan tangente. esa notación. ¿Perdón? La tangente en ese punto. Bien, o sea, la idea sería, porque parece ser como que la vamos sacando de a poquito. A la curva esa de Ah, sentido. La tangente ahí de esa va. curva. Ahí vamos. Este numerito es la pendiente de la recta tangente a la curva que surge por intersectar la gráfica de la función con un plano muy particular. El plano en el cual y siempre se mantiene con el valor constante y 0. ¿No? Este plano así, chan. Tengo esta curva. Entonces en este puntito, este numerito es la pendiente de esta recta que yo la voy a llamar T. En este segundo gráfico, que estaríamos haciendo la derivada direccional en la dirección del versor J, recién dijimos, es en realidad la derivada parcial de f respecto a y, en x0 y 0. Y también ya sabíamos que este numerito también representa la pendiente de una recta que ahora es una recta tangente, pero a una curva que surge de intersectar la gráfica de la función, pero ahora con otro tipo de plano, con un plano que es de la forma x igual a el mismo valor constante de la x del puntito, o sea, x0. Y entonces, yo me voy a preguntar lo mismo para estas situaciones. ¿Qué pasa si yo ahora, parada en este punto, decido mirar en la dirección de este vector unitario, que representará la derivada de la función en el punto x0 y 0 en la dirección de ese versor u? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué representa ese numerito en el caso de que exista? Es la pendiente a la curva por la intersección entre la superficie y el plano que contiene al versor U. Perpendicular al plano XY, o sea, contiene a esta dirección y además se mantiene perpendicular, es proyectante al plano XY. Va, muy bien. La idea es, entonces, genero un plano que se apoya sobre esta dirección y a la vez se mantiene perpendicular al plano XY. Ese plano con la gráfica de la función va a tener una cierta curva de intersección, y este numerito va a ser la pendiente de la recta tangente a ese punto en la gráfica sobre esa curva. O sea, la derivada direccional, en el caso de que exista, también sigue representando la pendiente de una recta tangente a una curva que surge de intersectar la gráfica de la función con un plano muy particular ahora. Obviamente pasa por el punto que me interesa, se apoya sobre la dirección que estoy mirando y se mantiene a la vez perpendicular al plano XY. Bueno, esa era un poco la idea, porque a pesar de que aparezcan estas nuevas derivadas, siguen teniendo una interpretación geométrica parecida a la que veníamos desarrollando, ¿no? Que es esto, ¿no? La derivada direccional en ese punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva CU, que es la que está marcada acá en el dibujito.
Bien. Bueno, vamos a calcular una. Vamos a calcular una. A ver. Tengo esta función, no muy complicada, no es la idea un lunes a las 8:15 de la noche complicarnos con cuentas, y así sea 8 de la mañana, no es la idea complicarnos. ¿Cómo tendría que hacer yo para calcular la derivada direccional de esta función en este punto en la dirección de este versor? Copio y pego la fórmula que yo tenía recién, y diría la derivada direccional de f en la dirección de este, una cosa, ¿no? Acá dice que es versor, entonces yo le creo que es versor, y créanme porque es versor. Pero a veces dice la derivada direccional en la dirección del vector, y les dan un vector con componentes, y lo primero que tienen que hacer es ver si ese vector que les están dando tiene módulo 1. Si el vector que a mí me hubiesen dado hubiese sido este, ese vector, ¿qué módulo tiene? Raíz de 10. Raíz de 10. Bien, no tiene módulo 1. Entonces, cuando yo tengo que aplicar la fórmula, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué les parece? Dividir el vector por su Dividir módulo. por el módulo. Claro, a cada componente. ¿Y cómo se llamaba ese vector que venía de este vector U? ¿Cómo se lo llamaba? Vector Vector unitario. asociado. Eso, versor asociado, tal cual. O sea, voy a aplicar la fórmula de la derivada direccional a partir del cálculo del límite, pero con el versor asociado a este vector. Y otras veces me dicen, tengo que calcular la derivada direccional en la dirección de un ángulo de 30 grados, con la horizontal. Cosas así, ¿no? Tengo que entender que yo, parada en un punto, el ángulo de 30 grados con la horizontal es acá. El semieje X positivo. Entonces, si esta es la dirección que tengo que seguir, de la cual tengo el ángulo, ¿cómo consigo las componentes del versor asociado a esa dirección? Le das un valor a uno de los catetos y con No, más simple. seno, coseno. A ver, más simple, sí. Seno y seno, porque tiene módulo 1. Entonces, ¿cuál sería el versor en esta dirección? ¿Cuáles serían las componentes? Coseno de 30, seno de 30. Bien, eso. Si cambio el ángulo, cambiaré la expresión del número que me queda, pero es coseno del ángulo, seno del ángulo. Bien, eso. Situaciones que aparecen en la práctica y que vale la pena aclarar. Justo acá, en la propuesta, yo les digo, no, bueno, usemos este versor. Fantástico, ¿no? Bueno. Límite. Cuando h tiende a 0, de f en el par que tengo, decía, más h por las componentes del vector. Menos f en el par 1, 2, sobre h. Por supuesto que yo hago esta cuenta y sé el numerito, ¿no? Reemplazo la x por 1, la y por 2, hago esta cuentita y esto me da 3. Pero acá me conviene escribirlo así. Límite, cuando h tiende a 0, de f en el par. ¿Cómo quedaría el par? Resultado, acá falta un paréntesis. ¿Cuál sería la coordenada x del par resultado de esta cuenta? 1 más h, 1 sobre raíz de 2, punto Y la y coma 2, y lo mismo. Bien. Menos 3 sobre h. Bueno, esa es la cuenta que lo tengo que hacer. Esta es la ley de la función, entonces reemplazo la x por 1 más h sobre raíz de 2, y reemplazo la y por 2 más h sobre raíz de 2, y veo qué es lo que me queda. ¿Cierto? Bueno, eso está hecho, así que lo voy a aprovechar. Esa es la expresión que decíamos recién.
Y acá están todas las cuentas, digamos, no es la idea perder tiempo en esto. Digamos, lo que uno puede ver es que acá es la ley de la función en la que estoy reemplazando la x por 1 más h sobre raíz de 2, y acá tengo x por y, así que tengo que hacer esta coordenada por esta. Me queda algo que voy a tener que trabajar algebraicamente, distribuyo acá, aplico el cuadrado del binomio. Estos son cuentitas, no es la idea ahora verlo en detalle, pero cuando vayan a estudiar y lo quieran ver en detalle, fantástico, fíjense, hagan las cuentas ustedes. Conclusión de la historia, aparece esta expresión mucho más compacta, en la cual veo que en el numerador puedo sacar h, factor común, y cuando saque ese h factor común lo voy a poder cancelar con el que tengo abajo. Por lo tanto, el límite lo puedo calcular sin problemas y el resultado lo tengo, porque es el límite siempre en una variable acá. La variable es la h. Entonces hago reemplazo directo, me queda 5 sobre raíz de 2. Esa sería la derivada direccional de esta función. En este punto, en la dirección de este versor. Profe, Señor. ¿hay que hacerlo sí o sí con la definición del límite? No. Está bien. No. Te lo tengo que dar así, aunque sea un ejercicio. Porque Claro. hay veces que no podés escapar de la definición. Vamos a tratar de escapar siempre de la definición y ver una forma alternativa mucho más rápida, numérica, sin hacer cuentas de límite. Pero insisto, hay veces que no podés escapar de esto, en situaciones especiales. Así que no, este va a ser el único que vamos a hacer así, después vamos a ver otra forma que es mucho más rápida. Es como cuando calculábamos derivada. ¿Qué había que hacer siempre el límite del cociente incremental? No, después aprendiste las reglas de derivación y aprendiste miles de reglas que hicieron que vos calcules la derivada de una manera mucho más rápida. Y solo dejabas calcular la derivada por definición en un caso muy especial. Bueno, acá lo mismo. Acá lo mismo. Bueno, miren este ejemplo. Tomen en cuenta todos estos ejemplos tan particulares que vamos teniendo. Esta función, muy particular, tiene una ley que vale para cualquier par que no sea el origen, pero justo para el origen, esta ley no se puede calcular, no puedo reemplazar. Entonces, en el origen se define como 0. Entonces, la idea que se propone acá es calcular la derivada direccional de esta función en el origen, donde u es un vector unitario cualquiera. Yo lo que sé es que este vector tiene módulo 1. Cualquiera. Y veamos qué sucede. No puedo zafar de aplicar la definición, ¿no? Entonces, miren todas estas cuentitas. Cuando yo quiero calcular la derivada direccional de la función en el origen, sigo la definición. Esto es f en el par 0 más h por 1, 0 más h2, menos f en el par 0, 0, que es el que me interesa, dividido h. F en 0, 0, ¿cuánto vale? Cero. Lo dice acá. Si el par es el 0, 0, la función vale 0. Esto es 0. Así que tendría que escribir lo que me queda como ley de la función aplicada en el par hu1, hu2. Entonces lo que ustedes ven en este gran numerador es esta ley en la que la x la reemplazo por hu1 y a la y la reemplazo por hu2. ¿No? Acá está la x, que es h1, por hu2 al cuadrado, acá hu1 al cuadrado, y lo que es y a la cuarta. Todo sobre h. Operando, que la idea es sacarme la h de encima, porque esa es la variable del límite, fíjense que acá arriba me queda este h que queda al cuadrado, que va a estar multiplicado por este, entonces me queda h cubo. Y acompañando u2 cuadrado por u1. Abajo tengo esta fracción dividido h, que es lo mismo que a esta fracción tenerla multiplicada por 1 sobre h.
Entonces, acá aparece un h cuadrado gracias a esto, acá aparece un h a la cuarta, conclusión, puedo sacar h cuadrado factor común de ahí, que lo junto con este que lo va a multiplicar también. Aparece un h cubo. Entonces, todo algebraico, chicos, acá no hay nada que esté inventando, es sacar factor común y tratar de simplificar. Esto se va. Entonces me queda esta expresión en la cual, cuando quiero calcular el límite cuando h tiende a 0, esto se va, porque hago reemplazo, y me queda acá u2 al cuadrado por 1 sobre u1 al cuadrado. Simplifico este u1 con uno de los que está acá, y esta es la cuentita final. Pero hay que ser coherentes con lo que uno va a decir. Esto tiene sentido en la medida en la que u1 no haya sido 0. Porque esto no tendría sentido si u1 vale 0. Pero entonces, esto no está modificado, después lo voy a modificar. Si u1 llegara a ser 0, y estoy trabajando con un vector que es unitario, es porque este vector, ¿quién es? El versor J. J. Sí. Claro, tiene que aparecer esto o menos 1. Entonces por eso es que acá les tengo, no sé por qué abrí una versión que no está modificada porque lo había modificado. Esto es más menos 1. Puede ser tanto J como menos J. Acá nos interesan los vectores con dirección y sentido. Cualquiera sea, más o menos J, ahí más o menos 1, si yo hago las cuentas desde 0, del cálculo de la derivada direccional, que en realidad sería la derivada parcial con respecto a i, o con respecto a menos i, el resultado es 0. ¿Qué quiero decir con esto? Las derivadas direccionales de esta función en el origen existen en todas las direcciones. En todas. En todas las direcciones existen las derivadas direccionales. Sin embargo, esa función no es continua en el origen. ¿Cómo podría yo mostrar que esta función no es continua en el origen? Con el límite, por distintos trayectos. Sí, exactamente. Si ustedes estuvieron trabajando con cálculo de límites y andan un poquito más cancheros con eso, no es difícil probar que esta función no tiene límite cuando yo me acerco al origen, no existe el límite. Entonces, si no existe el límite cuando me acerco al origen, directamente no va a ser continua, porque una de las grandes condiciones es que exista el límite. Entonces, esta función tiene esa particularidad de que tiene derivada direccional en el origen, en cualquier dirección, y sin embargo no es continua. Nosotros habíamos visto la semana pasada o la anterior, me parece, un ejemplo de una función que en el origen tenía derivadas parciales y sin embargo no era continua. Bueno, esta es como que superó todas las barreras. Tiene derivadas parciales, tiene derivadas en cualquier dirección en el origen y sin embargo no es continua. ¿Está bien? O sea, el hecho de que tenga derivadas direccionales, porque uno podía decir, bueno, está bien, que no existan las derivadas parciales, que existan las derivadas parciales en un punto, uno puede sospechar que a lo mejor la función es continua. Nos dimos cuenta que no. Y ahora decimos, pero esta tiene derivada direccional en todas las direcciones. Tampoco es continua. O sea que la existencia de las derivadas direccionales en un punto, en todas las direcciones posibles, tampoco me garantiza que la función en el punto tiene que ser continua. Y este sería el mejor contraejemplo. Vamos a esa fórmula que queremos, que hace que las cuentas sean mucho más fáciles para las derivadas direccionales. Antes de dar la fórmula necesito dar la definición de un vector que nos va a acompañar bastante.
y después voy a volver con mayor protagonismo al final de análisis 2. Vamos a definir el vector gradiente, o simplemente gradiente, porque a veces decimos directamente el gradiente, el gradiente, el gradiente, y no decimos vector gradiente. Entonces, si yo tengo una función de dos variables, y me paro en un punto en concreto, el gradiente de la función en ese punto es un vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función en el punto en el cual me paro. Y ese vector gradiente tiene una notación en particular, que es con este simbolito de esa cruz, el triangulito al revés del incremento, ¿no? Porque el incremento todo el mundo después se empieza como a confundir. Esto es incremento de la función. Esto es gradiente. No se confundan con esas notaciones. Son triangulitos pero apuntan para lados diferentes, ¿no? Esta notación es la que todo el mundo entiende, está dando a entender que estamos trabajando con el gradiente de una función. O sea, el gradiente de una función, si lo quiero escribir de forma genérica en un par XY, es el vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función. Acá está definido en un punto, se puede definir de manera más genérica en un XY. Ese es el vector gradiente. Y acá es donde aparece este teorema que es Salvador. Si yo tengo una función de dos variables que sé que es diferenciable, yo voy a tener el permiso de tener estas conclusiones. Si la función es diferenciable, la función va a tener derivada direccional en la dirección de cualquier versor, y por otro lado, la derivada direccional en el sentido y en la dirección del versor que lo estamos llamando AB, se va a poder calcular a partir de una cuenta muy simple, que es a partir de un producto escalar. El producto escalar entre el gradiente de la función en el punto con este versor con el cual está haciendo la derivada direccional. Entonces la derivada direccional la voy a poder calcular como el gradiente de la función en el punto escalar el versor con el que estoy trabajando. Siempre y cuando tenga este permiso, si yo esto no lo tengo, si es un dato que yo no tengo, esta fórmula no la puedo aplicar y al momento de calcular la derivada direccional tendré que ir por la definición, el límite de ese cociente incremental. ¿Está bien? Y esto es importante. Sé que va a tener derivada direccional en la dirección de cualquier versor y al momento de calcular la derivada puedo esquivar el límite del cociente incremental y hacer este producto escalar. Acá está totalmente desmenuzado el producto escalar. ¿Se acuerdan cómo se hacía el producto escalar entre dos vectores? Hacíamos el producto de las componentes homólogas y sumábamos. No es un producto vectorial, producto escalar. O sea, me voy un cachito para atrás, ahora vamos a ver la demostración. Esta función, que tuvimos que calcular la derivada direccional a partir de todo el límite del cociente incremental, conociendo el nuevo teorema, yo podría calcular la derivada de una manera muy simple. Calcularía el gradiente de la función. El gradiente de la función sería derivada de esto con respecto a x, 2x más 1. La derivada parcial de esta expresión con respecto a y, me confundí ahí, ¿no? ¿Qué puse Era mal? 2x más y. Sí. Y la derivada parcial de la función con respecto a y, ¿qué me queda? X. X. Bueno, este gradiente, fíjense que las componentes son las derivadas parciales. Las derivadas parciales no son continuas en todo R2. Sí, porque son polinómicas. Sí. Y si las derivadas parciales son continuas, me aseguraba qué cosa de la función con la que estoy trabajando. Que es diferenciable. Y si Yo es justo tenía diferente, esa duda.
tenía esa duda porque decía cuando la función es diferenciable en un punto. Y yo recordaba que las derivadas parciales tenían que existir y ser continuas. No, Y pero ahora no cuando es, aparece... ojo, no es que tenían que existir y ser continuas. El teorema del cual habíamos trabajado ya hace unas semanas atrás decía, si las derivadas parciales de una función son continuas en un punto, entonces la función es diferenciable. Pero podría ser diferenciable aún no teniendo esas derivadas parciales continuas. El Claro, por eso beneficio, me apareció la duda de cómo sería entonces para verificar esa diferenciabilidad, para aplicar bueno, eso. es lo que charlábamos en esas semanas. En general, la idea es, para probar que es diferenciable, primero apuntar a ver cómo son las derivadas parciales. Porque si son continuas, gracias a ese teorema, tengo garantizada la diferenciabilidad. Y a veces, para mostrar justamente que no es diferenciable, bastaría probar con que no es continuo. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acordás de eso? Bueno, entonces la idea era esquivar la demostración de la diferenciabilidad a partir de la definición, que parecía un límite poco agradable. Entonces, bueno, eso es lo que sucede acá, por ejemplo. Esta función, ¿por qué sí es diferenciable? Porque le calculamos las derivadas parciales, son recontra continuas, las dos, en R2, entonces en particular van a ser continuas en este punto. Entonces tengo el permiso del teorema de recién para avanzar y calcular la derivada direccional de esta función en este punto a partir de un producto escalar, ¿no? Entonces, estas son continuas en R2, esta y esta, las dos. Entonces, la derivada direccional de la función en el punto 1, 2, en la dirección de este versor, se va a poder calcular como el gradiente de la función en el punto 1, 2, escalar con este versor. O sea, tengo que reemplazar estas componentes, ¿no? En el 1, 2. Me queda 2 por 1 más 2. 4, coma. Como reemplazo esta x ahora por 1. 1, escalar. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. El producto escalar, ¿cómo se hacía? 4 por 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. ¿Qué me da la cuenta? Eso. Y evito hacer toda esta cuentería de cálculos de límite. Pero necesito tener el permiso de que la función yo sepa que es diferenciable, si no, no lo puedo aplicar. En este caso la cosa era simple. Bueno, y vamos a la demostración. Eso sí se demuestra. La pregunta de si vale el recíproco es, en este sentido, si la función tiene derivada direccional en cualquier dirección y sentido, ¿yo puedo decir que la función es diferenciable en un punto? Yo tengo que la función tiene derivada direccional en un punto en todas las direcciones, de cualquier versor. ¿Puedo decir que la función es diferenciable? Diría que no. No, y este ejemplo, digamos, es como el contraejemplo apropiado, ya que lo vimos, ¿no? Esta función tiene derivada direccional en todas las direcciones y sin embargo no es diferenciable. Y ustedes me dirán por qué no es diferenciable en el origen. No es continuo. Porque no era continua. Como no era continua, el teorema visto hace semanas atrás me aseguraba que la función no era diferenciable. Bien. Y vamos a ver la demostración. Esta sí se hace como demostración, ¿eh? ¿Cuál es la idea? Vuelvo un cachito para atrás. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cuenta. Ahora vamos a ver qué cuenta. Y al hacer una cuenta vamos a ver que, por un lado, el resultado que obtengo es este. Y pensándolo desde otro punto de vista, desde otro lugar,
la misma cuenta me da esto. Entonces, si las dos están resolviendo una misma cuenta, quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Esa va a ser un poco la idea del desarrollo en la demostración. Hacer una misma cuenta con dos enfoques distintos, y de esos dos enfoques, en uno aparecerá este numerito, en otro aparecerá este, pero como estoy haciendo la misma cuenta, las dos cosas son iguales. Bueno, y esto es, ¿no? Voy a poner más grande. Vamos a definir una función auxiliar, que es esta. Esta es mi función auxiliar. Una función que se llama g de h, y que está definida de esta manera. F en, la función, acuérdense que la f de x, y era diferenciable, eso lo tengo. Y estamos definiendo esta composición. F en x0 más ha, y0 más hb. Y la idea es esa cuenta que yo les decía, hago una cuenta con dos puntos de vista distintos, y obviamente estas dos cosas tienen que ser iguales. Esta cuenta de la que estoy hablando es calcular g' en 0, con dos enfoques distintos. El primer enfoque para calcular la derivada de g en 0 es con el enfoque de análisis matemático 1. Como esta función g, que así está nombrada, es una función de una variable, según lo que yo sé de análisis matemático 1, el cálculo de la derivada se hace a partir de este cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de g de h menos g en 0 sobre h. Entonces digo, bueno, pero ¿quién es g en h? G en h vengo acá, y es todo esto. Entonces eso es lo que vamos a poner ahí. Y digo, ¿y quién es g en 0? Bueno, vengo acá y digo, reemplazo la h por 0. Cuando reemplazo la h por 0, en definitiva el par que queda es x0 y 0, esto. Y cuando miro esta parte, digo, este límite es lo que nosotros definimos al comienzo de esta manera. O sea, la derivada de g en 0, por un lado, llego por el camino de análisis matemático 1, que es la derivada direccional de la función f en x0 y 0. Y ahora, esta misma cuenta la vamos a hacer, pero con un enfoque distinto. Lo vamos a hacer con un enfoque de cosas vistas en análisis matemático 2. Esto se me corrió. Entonces decíamos, por otro lado, me lo voy a correr por acá arriba. Por otro lado, esta función la puedo pensar como que tengo una función de dos variables y que la estoy componiendo a las dos con una de una variable. Estoy pensando que tengo la f, que depende de x y de y ambas dependen de h. Esa gran composición es la que se está llamando g de h. Y para derivarla, como las hojitas dependen solo de una variable, tendría que estar usando caso 1 de regla de la cadena. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de la g? Bueno, si sigo el diagrama de árbol, la derivada parcial de f respecto a x, por la derivada de x respecto a h, que es la única variable de la que depende, más sigo la otra rama, la derivada parcial de f respecto a y, por la derivada de y respecto a h. Entonces me queda esto. Pero como la voy a escribir o la voy a calcular en 0, voy a reemplazar la h por 0 para calcular g'. Entonces acá, donde aparece la x y la y, donde acá aparece quién es x y quién es y, tengo que reemplazar la h por 0. Si reemplazo la h por 0, el x me va a quedar x0, y si reemplazo la h por 0, el y me queda y0. O sea que este par, cuando lo reemplazo, es esto. O sea, es lo que nosotros llamamos el gradiente de la función en x0 y 0, escalar ese versor b. O sea, llegamos a mostrar ahora que la derivada en 0, por otro lado, mirándolo desde el lugar de análisis 2,
es esta cuenta. Desde el lugar de análisis 1 nos había dado esta cuenta. Pero como estamos calculando lo mismo, esto y esto tienen que ser una misma cosa. Y eso es con lo que me quedo, con esa demostración que necesitaba. La derivada direccional de la función en la dirección del vector u, en un punto, coincide con este producto escalar. ¿Estamos? Estas son demostraciones que suelen entrar, a lo mejor, en un examen de teoría, no en un examen de práctica. Para el examen de práctica, ustedes lo ¿En que un van a tener... parcial o en un final? Acordate que nosotros, si tenemos esta cuestión de promoción directa, y te va muy bien en la práctica de los 2 primeros parciales, después vas a poder rendir un examen de teoría de todos estos temas. Y en ese examen de teoría yo te puedo pedir esto. Pero si vos estás regular y te presentás a una mesa, primero vas a pasar al examen de práctica, y cuando pases al examen de teoría, ahí podría entrar esto. Podría. Profe, ahí en la demostración no especifica que A y B son componentes de un versor específicamente, de módulo 1. Sí lo dice acá, en la presentación. Ah, no, me refería a la demostración. No, porque cuando uno da este vector u, ya dice que es versor, y las componentes son A y B, o U1, U2. Le das un nombre. Lo que sí sabes es que el módulo de este vector seguro es 1. ¿De qué otra manera escribirías un vector de módulo 1 genérico? Ah, o sea, está las premisas del teorema y de abajo la demostración. O sea que arriba en el teorema decía que el versor tenía componentes A, B. Claro, acá, en la presentación. Listo. ¿Estás Pensé que viendo? ahí en la demostración. Sí, Claro, sí, la sí, lo estoy viendo. presentación dice eso, en la dirección y sentido de este versor. Entonces yo ya lo fijé. Cada vez que vos te encuentres con este vector de componentes AB, tenés que tener en cuenta que eso es un versor. Exactamente. ¿Mm? Bueno, esa es entonces la demostración, y ahora, en la práctica, cada vez que tengan una función diferenciable en un punto, pueden aplicar esta formulita para calcular la derivada direccional, pero siempre que justifiquen que la función es diferenciable. Si no, no pueden aplicar esta fórmula. Tienen que tener el OK, el permiso para poder aplicarla. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase lo que vamos a hacer es terminar este apunte y vemos si podemos continuar ya con máximo, mínimo, que es todo lo que se viene, ¿no? Así que por hoy me parece que es suficiente para finalizar.